Esquizofrenia con el imperio. El coste de insultar y pagar lobbies en Estados Unidos. Joseph P. Kennedy y sabe de marchas fúnebres venezolanas. Hijo mayor de Robert F. Kennedy, Joe estuvo en 2013 en las exequias de Hugo Chávez, como en 1981 había acudido a las del expresidente Rómulo Betancourt, dos compromisos que tenían que ver con el agradecimiento. En 1980 Joe Kennedy puso en marcha su iniciativa Citizens Energy, cuyo fin era suministrar fuel de calefacción a familias de bajos recursos de Boston. Para ello llegó a un acuerdo de compra, a precio de mercado, de combustible venezolano. Cuando Chávez llegó a la presidencia del país y vio el potencial de disponer de un abogado del calibre de Kennedy en el mismo corazón del imperio, comenzó a subsidiar enormemente el petróleo destinado a Citizens Energy. Pero una cosa era honrar a Betancourt, padre de la democracia venezolana, y otra convertirse en el principal valedor en Estados Unidos de alguien que estaba vulnerando algunos de los principales derechos civiles de sus conciudadanos. Eso aisló políticamente cada vez más al sobrino del presidente Kennedy y le acabó enfrentando a miembros de su propia familia. Defender a Chávez al norte del Caribe era tóxico, pero el comandante siempre encontró quien le aplaudiera. Eso corrió a cuenta especialmente de Citgo, la marca de petróleos de Venezuela, PDVSA, en el coloso de Norteamérica. Durante mucho tiempo, poca gente se percató en Estados Unidos de que Citgo, que tenía la segunda red de gasolineras del país, había sido comprada por PDVSA, el 50% en 1986 y la otra mitad 4 años después. Para la inmensa mayoría de estadounidenses Citgo seguía siendo una marca autóctona. Formaba parte del paisaje nacional. El 11 de septiembre de 2001, y las jornadas que siguieron a los atentados terroristas de ese día, periodistas y militares se agolparon en la gasolinera que Citgo tenía en el acceso al Pentágono. Allí acudían para comprar comida y bebida, mientras aún humeaban los restos del avión incrustado en una de las fachadas de la sede del Departamento de Defensa. Desde hace décadas, un gran cartel luminoso de Citgo se levanta junto a Fenway Park, el estadio de los Red Sox, el afamado equipo de béisbol de Boston. Aparece en todas las retransmisiones deportivas televisadas y forma parte del skyline de la ciudad, de día y de noche. El triángulo naranja y rojo del símbolo de Citgo tiene consideración casi de emblema local. Citgo, parafrasean los comentaristas deportivos animando las carreras del equipo de los Medias Rojas. Mantener la apariencia estadounidense de Citgo fue una lógica prioridad de PDVSA cuando se hizo con la compañía. Dentro del proceso de internacionalización de petróleos de Venezuela iniciado al comienzo de la década de 1980, la política de empresa había sido formar joint ventures en el negocio de refinería con compañías locales. Así ocurrió con compras en Alemania y Suecia, por ejemplo, y fue el caso de 2 adquisiciones en Estados Unidos. Primero se establecieron conversaciones para tomar la mitad del capital en Champlain Refining, ofrecida por Union Pacific, y luego en Citgo Petroleum, negociada con Southland Corporation, propietaria además de 7-Eleven, la conocida cadena de tiendas de conveniencia. Ambos socios vendieron después sus respectivas mitades y PDVSA ejecutó su preferente opción de compra, aunque acabar quedándose con la totalidad de las acciones no había sido su intención de partida. En 1990 PDVSA fusionó ambas sociedades, bajo el nombre de Citgo. De esta forma terminas tú montado sobre un monstruo que es el tercer o cuarto sistema de refinación de Estados Unidos, con un 12% del mercado de productos refinados y con la segunda cadena de gasolineras abanderadas, en régimen de franquicias, con 15.700 estaciones, dice Pedro Mario Burelli, que entonces trabajaba en JP Morgan y participó en el asesoramiento de las operaciones. Burelli había sido previamente directivo de PDVSA y a ella volvería más adelante como miembro de su consejo de administración. La consolidación del chavismo le llevó a salir del país e instalarse como consultor y analista en Washington. Una de las principales ventajas estratégicas de la fórmula de joint venture es que así la empresa extranjera cuenta con un socio local que se encarga de las relaciones con el gobierno del país en cuestión y permite mantener la percepción de que se opera nacionalmente. Cuando PDVSA se quedó con el 100% de Citgo, hizo todo lo posible para que nadie supiera que Venezuela estaba detrás, porque eso no nos beneficiaba. Es más, sigue explicando Burelli, cuanto más gringa pareciera en la relación con el consumidor, mejor. Queríamos que Citgo se siguiera viendo como empresa estadounidense basada en Tulsa, Oklahoma, con el fin de no ser vulnerables a una campaña de rechazo ciudadano bajo el lema We American. Las gasolineras de Chávez. La propiedad venezolana de Citgo venía a plantear algunas cuestiones de fondo. Ningún país con el que Washington ha tenido confrontaciones ha sido propietario de un negocio estratégicamente tan importante en Estados Unidos. Dadas las limitaciones impuestas por las autoridades estadounidenses, por razones medioambientales, para la construcción de nuevas refinerías, la capacidad de refinación de ese país es casi finita. Así que quien controla el 12% de ese negocio es alguien a tener en cuenta. ¿Qué podía ocurrir si, por una escalada de tensión, Venezuela decidía no entregar más combustible a su subsidiaria Citgo? Quedarían desabastecidas las gasolineras estadounidenses abanderadas con el logo del triángulo.
Obligaría entonces Washington a intervenir Citgo para que cortara su relación con PDVSA y pasara a refinar en Estados Unidos petróleo de otro proveedor, y así atender las necesidades del mercado nacional. Eran preguntas que entonces se hacían. La ironía del caso, advierte Burelli, es que cuando PDVSA se hizo con todo el capital de Citgo, creyó que podría compensar la ausencia de un socio nacional, que le sirviera de pantalla ante el gobierno estadounidense, con un buen equipo de abogados que aseguraran el velo corporativo mediante una serie de compañías y holdings para distanciar Citgo de Venezuela. Así se podría mantener la matriz fuera del alcance del fisco de Estados Unidos e invocar la libertad de empresas y el capital público venezolano en un sector tan estratégico era cuestionado. Lo que uno nunca se imaginó es que PDVSA iba a caer en manos de unos desquiciados que estarían en guerra dialéctica permanente con Washington, lamenta Burelli. De hecho, las inversiones de PDVSA en Estados Unidos se vieron afectadas por el ácido verbo del chavismo. A Hugo Chávez el cuerpo le pidió un cambio de estrategia respecto a la política de sigilo que Venezuela había aplicado sobre Citgo antes de llegar él a la presidencia del país. Chávez vociferó que Citgo era no solo venezolana, sino además bolivariana. El resultado no se hizo esperar, casi la mitad de los franquiciados buscaron otro proveedor cuando se terminaron sus contratos. En la actualidad, el número de estaciones de servicio es de 6.000, frente a las casi 16.000 iniciales. El combustible que se dispensa noroeste es de Citgo, avisaban en 2006 carteles colocados en surtidores de estaciones con tiendas 7-Eleven. El letrero era la respuesta a la salida de tono que unos días antes Chávez había protagonizado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 20 de septiembre de ese año, el presidente venezolano profirió una de sus más conocidas frases al llegar a la tribuna del plenario de la ONU. El diablo estuvo ayer aquí, dijo, en referencia a George W. Bush, quien el día anterior se había dirigido a los delegados internacionales desde ese mismo sitio. El memorable episodio del olor a azufre tuvo rápidas consecuencias. Justo una semana después, la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven anunció la no renovación de su contrato con Citgo, que para entonces expiraba tras 20 años de colaboración. Al margen de la política, simpatizamos con la preocupación de muchos americanos a raíz de los despectivos comentarios sobre nuestro país y su liderazgo recientemente hechos por el presidente de Venezuela. Ciertamente la posición y afirmaciones de Chávez en el último año no nos invitan a seguir con Citgo, indicó el comunicado. Lo que Chávez había soltado por la boca en el último año no era poco. Eres un burro, Mr. Danger, cobarde, asesino, genocida. Eres un alcohólico, un borracho, inmoral, enfermizo. Estés matando niños que no tienen culpa de tus complejos, chico, le había dicho a Bush desde la televisión venezolana, en el contexto de la guerra de Irak. También se había quedado a gusto poco antes con ocasión del desastre provocado por el huracán Katrina, a final de agosto de 2005. Ese hombre, el rey de las vacaciones, en su rancho no dijo nada, solo que había que huir, y no dijo cómo, ese cowboy. Muchos siguieron la dirección del huracán, espetó. La primera potencia del mundo, tan implicada en Irak, y deja a su propia gente a la deriva. Chávez había ganado en 1998 sus primeras elecciones con un discurso de desconfianza hacia PDVSA, de susceptibilidad hacia la presencia de multinacionales en el negocio petrolero venezolano y de oposición a la internacionalización del holding público. Rechazaba que se tuvieran refinerías fuera, porque en lugar de generar empleo en otros países había que multiplicarlo en Venezuela. ¿Por qué estamos dando trabajo a los gringos?, preguntó entonces a los directivos de la petrolera. Aunque pareció entender las explicaciones, conviene refinar cerca de los mercados en los que se está presente, las refinerías en sí mismas no emplean gran cantidad de mano de obra. Chávez prestó más oídos a quienes creían negativa la internacionalización y hacían ideología de la soberanía petrolera. Entre ellos Bernard Monmer, un europeo nacionalizado venezolano que por un tiempo se convirtió en su principal consejero sobre hidrocarburos. Al final Chávez decidió no vender la compañía, sino nacionalizarla. Citgo pasó a presentarse abiertamente, incluso en anuncios publicitarios de la televisión estadounidense, como encarnación de los ideales bolivarianos. Los máximos cargos directivos, antes reservados a estadounidenses, quedaron ocupados por venezolanos, entre ellos un general de las Fuerzas Armadas en activo, que fue designado CEO. Con ese nombramiento se daba la curiosa circunstancia de que un uniformado de máxima graduación de un país no precisamente amigo de Estados Unidos se situaba al frente de una compañía extranjera con peso en el estratégico sector de la energía nacional. Chávez ya había despotricado del imperio en su carrera hacia la presidencia y lo hizo desde el Palacio de Miraflores tras su juramentación de enero de 1999. La invasión de Afganistán en 2001 y la no oculta satisfacción de Washington por el derrocamiento fugaz de Chávez de 2002 tensaron las relaciones entre ambos gobiernos. Pero la gran ocasión de utilizar Citgo como brazo político en Estados Unidos llegó en 2005 con la devastación que dejó el paso del huracán Katrina. Aprovechando el castigo de la opinión pública que sufría George W. Bush por la torpe reacción a la emergencia de la catástrofe, Chávez quiso presentarse como salvador de los damnificados. Ofreció enviar a Nueva Orleans miles de soldados,
bomberos y voluntarios, y prometió $5 millones en ayuda y en combustible procedente de la planta que Citgo tenía precisamente en Luisiana. Los efectivos humanos fueron considerados innecesarios por las autoridades estadounidenses, y Chávez apenas entregó la ayuda material prometida, pero ya había encontrado una manera de humillar públicamente a la Casa Blanca. Desde entonces y hasta la muerte del líder bolivariano, Citgo invirtió más de $400 millones en asistencia energética a zonas vulnerables de Estados Unidos. Solo en 2012, último de la presidencia de Chávez, la empresa venezolana con sede en Texas, donde se trasladó el cuartel general tras estar inicialmente en Oklahoma, donó el equivalente a $60 millones en combustible para calefacción, según los informes de la corporación. En total, 1,7 millones de personas, individuos o familias pobres y reservas de indios se habrían beneficiado durante los fríos meses de invierno de esos 8 años. Parte de esa ayuda social se prestó a través de Citizens Energy, de Joe Kennedy. La idea fundacional la expresó el hijo de Robert Kennedy en 1979 en la inauguración del Museo Biblioteca dedicado a la presidencia de su tío John. Joe Kennedy acababa de cumplir 27 años. En aquella resaca de la crisis energética de 1975 le rondaba por la cabeza la posibilidad de crear una compañía que comprara petróleo a los países de la OPEP y lograra proporcionar combustible de calefacción a un precio significativamente menor para las familias de pocos ingresos de Boston. Era una denuncia sobre el abuso de plusvalías que se acumulaban en todo el proceso, desde que el crudo salía del pozo hasta que el producto refinado entraba en el tanque del auto o de la caldera de una casa. Su ímpetu juvenil se encontró con puertas cerradas. Solo en Venezuela se sentaron a escucharle, lógicamente por su apellido. Ante la frustración del sobrino por la imposibilidad de llevar a la práctica su propósito, el senador Ted Kennedy tomó cartas en el asunto. Quien acabó siendo llamado el León del Senado recordó que en su oficina había hecho una pasantía Pedro Mario Burelli cuando el padre de este ocupaba el puesto de embajador de Venezuela en Washington. Miguel Ángel Burelli sería luego el último ministro de Exteriores antes del chavismo. El patriarca de los Kennedy pidió al joven Burelli, entonces de 21 años, que echara una mano a Joe para concertar algunas entrevistas en Caracas. Curiosas urgencias del joven Kennedy. Pedro Mario Burelli rememora el viaje a Caracas deteniéndose en dos momentos, uno que abría esperanzas al acuerdo y otro que después parecía cerrarlas. En la visita al ministro de Energía, Humberto Calderón Berti, este aprovechó que Joe había marchado un instante al servicio para comentar: mira, ¿sabes qué, Pedro? Él no está pidiendo nada raro. Quiere que le vendamos a precio oficial 5.000 barriles, que no es nada. Obviamente estamos haciendo una excepción, porque no es nuestro cliente típico, pero el esquema que le está tratando de demostrar está bien, que sin ser una economía de escala tú puedes comprar petróleo, transportarlo a Puerto Rico para procesarlo allí, vender la gasolina y llevarte el fuel oil al puerto de Boston, y entonces venderlo, con todos los costos cubiertos, a la mitad de lo que lo están vendiendo las multinacionales. Es interesante para nosotros que alguien demuestre que la OPEP no es la que está estilmando al consumidor, sino que lo excesivo es el margen de beneficio de las multinacionales. Además, dice Burelli, que añadió Calderón, mencionando algo que seguramente con el tiempo también repitió Chávez: no está mal que nosotros tengamos una buena relación con la familia Kennedy. Cuando Joe regresó del lavabo, el ministro llamó delante de los dos jóvenes al presidente de CUPSA, el general Rafael Alfonso Rabar, para que les recibiera al día siguiente. El general Alfonso aprovechó que nuevamente Joe Kennedy interrumpió la conversación para ir al baño, curiosa repetición de la urgencia, para también sincerarse con Burelli: ¿sabes, Pedro, cuáles han sido los 2 días más felices de mi vida? El día que mataron al padre de este y el día que mataron a su tío. Eran unos comunistas. Obviamente era una exageración, propia del tono cuartelario del militar, pero evidenciaba la poca simpatía que sentía hacia ese otro Kennedy y su propuesta. Debió de ser una bravuconada, o presionó mucho el ministro, porque en febrero de 1980 llegaba al puerto de Boston el primer cargamento de combustible comprado, tratado y fletado por la recién creada compañía de Joe Kennedy, Citizens Energy Corporation, una empresa sin ánimo de lucro. Dado ese carácter de non-profit, CUPSA pidió inicialmente que parte de las ganancias se reinvirtieran en algunos planes de desarrollo del Caribe. La labor social que le permitía su actividad catapultó a Joe Kennedy al Congreso estadounidense. En las legislativas de 1986 fue elegido por el Distrito Octavo de Massachusetts, que incluía una parte de Boston, y mantuvo ese puesto hasta enero de 1999. La muerte en un accidente de esquí, casi un año antes, de su hermano Michael, quien había gestionado Citizens Energy durante la dedicación política de Joe, aconsejó el regreso activo de este a la compañía. A su vuelta, Joe Kennedy reactivó la actividad non-profit de la empresa, que se había mantenido, pero como un apéndice menor de negocios lucrativos. Contó con un nuevo impulso cuando, a raíz de Katrina, Chávez quiso jugar a fondo la carta propagandística que le permitía el combustible subvencionado en Estados Unidos.
Ya no era Citgo la que vendía directamente los barriles de crudo a Citizens Energy, sino que Citgo ahorraba el trabajo de refinado y transporte y le entregaba a Kennedy el fuel ya listo para su distribución a los particulares. Los tratos con el chavismo expusieron a Joe Kennedy a continuas críticas políticas y le obligaron con frecuencia a tener que dar explicaciones. Si consumiéramos solo petróleo de aquellos con los que moralmente estamos de acuerdo, acabaríamos con una lista muy pequeña, advertía en una de sus autodefensas ante la prensa local de Boston. Añadía que si se consideraba inaceptable que los pobres pudieran beneficiarse del petróleo venezolano subvencionado, ¿qué decir entonces de los coches, botes, jets y calderas de los ricos que utilizan combustible de la misma procedencia a precio completo? ¿Por qué simplemente ir contra una pequeña porción que ayuda a ancianos y familias con dificultades, al tiempo que se pasa por alto el resto de millones de barriles de petróleo venezolano que llegan a Estados Unidos cada año? La respuesta a esa pregunta vino varias veces del propio Urelli, cuya amistad inicial con Joe Kennedy derivó en enfrentamiento. Entre otras consideraciones, su argumento era que la Venezuela chavista podía regalar combustible por el margen que le aportaba un precio oficial del barril excesivo y del que el propio Chávez fue responsable. En la cumbre de la OPEP de 2000 en Caracas, el presidente venezolano promovió sustituir la política volumétrica que se practicaba por una de precios, como vía para aumentar ingresos. Ya entonces, con el crudo en la veintena de dólares por barril, Chávez proclamaba que el precio justo debía acercarse a $100. Urelli estima que del monto que llegó a costar el barril durante muchos años, entre 7 y 10 dólares era lo que el consumidor de todo el mundo pagaba de más gracias al dirigente caribeño. Lo llama el Chávez Premium. Así que mientras 45.000 familias en el área de Boston podían obtener un alivio de 3 semanas gracias a la dadivosidad del presidente de Venezuela, cada familia en Estados Unidos estaba pagando mucho más cada día por gasolina, diésel, fuel de calefacción, lubricantes, electricidad y demás, por la temeridad de Hugo Chávez. Defender a los pobres nunca es fácil, exclamaba Joe Kennedy en una carta a su excelencia el presidente Chávez en enero de 2012. Como usted sabe, le decía, invita a brutales ataques, pero hay millones de estadounidenses que entienden que Venezuela la dirige al bien con un gran sentido de simpatía para servir las necesidades de los que tienen menos entre nosotros. No era fácil ser valedor del comandante en Estados Unidos, pero tampoco estaba mal pagado. A pesar de que Citizens Energy no tenía ánimo de lucro, en realidad la distribución del combustible la realizaba una empresa que sí tenía afán de ganancias, Citizens Enterprises. Esta pagaba a Kennedy y a su mujer la mayor parte de su salario, de $400.000 mensuales por cabeza, según puso de relieve el portal humanevents.com, en un estudio que no fue denegado béisbol en la isla de Moby Dick. Hubo un momento en que las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos parecían poder ir incluso más allá de la normalidad. En verano de 2003, en la isla de Nantucket, frente al Cabo Bacalao, en Massachusetts, parlamentarios de ambos países jugaron un partido de béisbol. Nicolás Maduro capitaneaba uno de los dos equipos. Entonces era jefe de la fracción del Movimiento Birrepública, nombre en ese momento del partido de Hugo Chávez, en la Asamblea Nacional. Diputados del chavismo y de la oposición y congresistas demócratas y republicanos jugaban mezclados, en una jornada al sol en la que también había participado el senador John Kerry. El episodio de Bateadores y Pitchers, en la isla que inspiró escenas de Moby Dick, lo describe Roger Santo Domingo en su biografía sobre el sucesor de Chávez, De Verde a Maduro, 2013, aquello fue la experiencia del llamado Grupo de Boston. Se trató de un foro interparlamentario binacional, formado por miembros electos situados a ambos lados de la divisoria ideológica de la Asamblea Nacional Venezolana y del Congreso estadounidense. El objetivo principal era crear un marco distendido para el diálogo político en Venezuela, en un momento de enorme confrontación interna. La breve expulsión de Chávez de la presidencia en abril de 2002 y las huelgas que la precedieron y sucedieron habían roto todos los puentes. La idea era propiciar encuentros en un entorno distinto al habitual, donde los diputados venezolanos pudieran hablar abiertamente entre ellos y sacar lecciones de la colaboración parlamentaria que existía en una democracia consolidada como la de Estados Unidos. El impulso partió el embajador estadounidense en Caracas, Charles Shapiro, y descansó en gran medida en los esfuerzos del republicano Cass Bayander y del demócrata Villan de la UNT. Las sesiones preparatorias tuvieron lugar en Boston, de ahí el nombre del grupo. La primera reunión se desarrolló en septiembre de 2002 en el remoto pueblo de Brewster, también en Massachusetts, y la segunda fue la ya mencionada de la isla de Nantucket, al año siguiente. Fueron encuentros de 5 días a los que asistieron en conjunto entre una veintena y una treintena de parlamentarios de ambos países, seguidos de algunos viajes a Caracas de la contraparte estadounidense. Uno de los que corrió de base en base el día del béisbol fue Leopoldo Martínez, además en el equipo de Maduro, lo que demostraba las paces que, al menos momentáneamente, todos habían hecho. Martínez había sido nombrado ministro de Economía en la brevísima presidencia de Pedro Carmona de abril de 2002, y eso estaba aún muy fresco. Pero ya que estaban allí para tender puentes, justamente era ese tipo de confrontaciones las que había que superar.
La polarización en Venezuela se había agudizado y era muy difícil el diálogo interno en el país. Además, porque Chávez desarrolló la narrativa de que Estados Unidos estaba detrás del golpe de 2002 y de todo lo malo que ocurría, desde un apagón a cualquier otra cosa que no funcionaba, las relaciones con Estados Unidos se había resentido mucho. Explica Martínez, hoy presidente del Centro para el Desarrollo de la Democracia en América, con sede en Washington. El objetivo del Grupo de Boston era, por tanto, doble, en la política interna, permitir una ocasión de diálogo entre chavismo y oposición, en la política exterior, suavizar las tensiones que se habían producido en las relaciones bilaterales. Leopoldo Martínez considera que la iniciativa tuvo sus cosas buenas y sus tiros por la culata. Entre las primeras cita la postergación de varias leyes que la oposición rechazaba y que el gobierno aceptó retrasar hasta la celebración en 2004 del referéndum revocatorio sobre la continuidad de Chávez. Entre los segundos, el hecho de haber pactado un canal de televisión sobre la actividad de la Asamblea Nacional, que al final fue otro espacio de voz única chavista. Pero lo que más lamenta Martínez es que la vida del Grupo de Boston terminara de manera abrupta, por imposición del presidente venezolano. Chávez comenzó a sentir que era algo que estaba tomando vuelo, con un dinamismo propio. Y eso era lo importante, se trataba de que la Asamblea Nacional fuera un espacio de encuentro de ideas y personas, de que los mismos diputados oficialistas vieran que sus puestos podían ser una plataforma de construcción de liderazgos políticos. La figura de Chávez era ya asfixiante para la creación de relevos en el oficialismo y lo acabó siendo más. Chávez prohibió a sus diputados que siguieran participando en las reuniones y se acabó el Grupo de Boston, a pesar de algunos intentos de reavivarlo. La corta experiencia acabó, pero el chavismo había tomado nota de los nuevos amigos de Venezuela que habían surgido en Estados Unidos, especialmente aquellos miembros del Grupo de Boston que más comprensivos se habían mostrado con Chávez, como los demócratas Villan de la UNT y Gregory Meeks. Con los años, cuando llegó a presidente, Maduro intentaría resucitar alguna complicidad con John Kerry, para entonces jefe de la diplomacia estadounidense, pero los tiempos de Nantucket quedaban muy lejos. Firmas de lobby en nómina. Clave en la creación de una red de benefactores en Estados Unidos fue Bernardo Álvarez, a quien Chávez envió de embajador a Washington en enero de 2003, diputado 5 años en la Comisión Parlamentaria de Energía y Minas, y luego, tras la llegada de Chávez a la presidencia, viceministro de ese ramo. Álvarez tenía ya contactos en el mundo petrolero y sabía la metodología que debía seguir para aprovechar bien en Estados Unidos el principal recurso venezolano. Una de las misiones con las que llegó a Washington fue la de controlar políticamente la petrolera Citgo, como había hecho Chávez con su matriz, PDVSA. Álvarez propició el matrimonio entre Joe Kennedy y Citgo, y utilizó los programas sociales de esta para impulsar las campañas electorales de miembros del ala izquierda del Partido Demócrata, como Villan de la UNT y Gregory Meeks. También estrechó la alianza con la petrolera estadounidense Chevron, una de las mayores del mundo, con la que ya había tratado en Caracas a raíz de sus importantes inversiones en Venezuela. La aproximación a Chevron la justificaba con el criterio de que hay que casarse con una de las grandes de aquí. Bernardo Álvarez aplicó a sus aliados en el Congreso de Estados Unidos, cuyas voces necesitaba que salieran en defensa de Chávez, el mismo esquema que este usó con los países caribeños para lograr su voto en la Organización de Estados Americanos. La entrega de petróleo financiado ventajosamente. Álvarez llevó el combustible de Citgo a decenas de hogares de las circunscripciones electorales de cuantos congresistas estadounidenses estuvieran dispuestos a reconocer los éxitos chavistas. Documentos de la compañía indicaban el propósito de fomentar y promover las relaciones con personalidades clave, incluyendo funcionarios electos. Durante todo este tiempo el gran aliado en la colina del Capitolio fue Villan de la UNT, miembro de la Cámara de Representantes por un área de Massachusetts contigua a la que representó Joe Kennedy y ambos coincidieron 2 años, en 1997 y 1998, como congresistas. De la UNT siguió en el puesto hasta 2011, cuando creó su propia firma de lobby, de la UNT Group. En 2005 se prestó a un acuerdo con Chávez para patrocinar políticamente el reparto del combustible de Citgo a 7 estados del noreste de Estados Unidos, más allá del programa Joe 4 Oil de Kennedy. La iniciativa fue cuestionada por congresistas republicanos en el Comité de Comercio de la Cámara de Representantes, al considerar que violaba las leyes federales antitrust, dado que Citgo, la única compañía petrolera que había atendido la llamada del Congreso para aliviar las condiciones de familias pobres durante el invierno, era una empresa pública. En 2013 el programa alcanzaba a 25 estados y el Distrito de Columbia. De la UNT visitó varias veces a Chávez en Caracas. También asistió a su funeral, integrando la delegación oficial de bajo perfil que envió la administración Obama. Esta estaba formada además por James Deran, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Desde 2010 ambos países tenían paralizado el intercambio de embajadores, y el congresista Gregory Meeks.
Al acto también acudieron a título individual Joe Kennedy, el actor Sean Penn y el reverendo Jesse Jackson. Gregory Meeks debía su presencia en el funeral a la defensa del chavismo que había hecho entre los afroamericanos del Congreso estadounidense, el Caucus Negro, donde también había empujado la misma agenda su colega Charles Rangel. Rangel, congresista decano de Nueva York, nacido en Harlem de padre puertorriqueño, llevaba ya varios decenios representando al Bronx, por diferentes distritos electorales, en algunos de ellos pasó el relevo a José Serrano, igualmente de origen boricua. Era precisamente en el Bronx neoyorquino donde Zibgo llevaba a cabo el más trompeteado de sus programas de asistencia. Para refrendarlo personalmente, Chávez acudió allí en 2006. Fue en el mismo viaje en el cual el presidente venezolano apareció en la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas y bromeó sobre el olor a azufre, por demonio, que había dejado allí George W. Bush. Mucha opinión pública internacional rió esa ocurrente caracterización del presidente de la primera potencia mundial, así que el comandante se vio aún con mayor ánimo jocoso cuando después pronunció otro discurso en una iglesia baptista del Bronx. Al fin y al cabo estaba en territorio amigo, el de los congresistas Charles Rangel y José Serrano, regado generosamente por el fácil combustible venezolano. Pero aquello no era un foro internacional, sino puramente estadounidense, de forma que, como es normal, los insultos de un presidente extranjero al presidente propio aquí Chávez trató de borracho a Bush fueron rechazados por insolentes. También de la UNC se distanció convenientemente de los improperios lanzados por Chávez en aquella visita. No obstante, a pesar del incidente, todo continuaría luego igual, business as usual. Por insistencia de su sobrino, el senador Ted Kennedy se sumó en alguna ocasión a la cuadrilla que en Washington echaba capotes al matador Chávez. En 2004 le envió una felicitación por su victoria en el referéndum derogatorio, convocado a petición de miles de ciudadanos opositores que pretendían retirarle de la presidencia. Las acusaciones de proceso fraudulento las quiso acallar en parte Chávez exhibiendo en televisión la carta del patricio Kennedy, con su firma y el membrete del Senado de Estados Unidos. El mal lugar en el que quedó el senador, que se había visto utilizado, lo pudo subsanar 3 años después, sumándose en 2007 a una resolución del Senado contra el cierre del canal privado de televisión RCTV, una acción administrativa que se percibió como un salto en el deterioro de las libertades en Venezuela. Copatrocinaban la resolución Hillary Clinton, Barack Obama, John Kerry y John McCain, es decir, todos los senadores que en ese momento tenían aspiraciones presidenciales inmediatas. Estaba claro que ninguno de ellos quería arriesgar ni un solo voto por parecer demasiado blando con el chavismo. La necesidad de mejorar su imagen en la capital del imperio llevó también a la Venezuela chavista a contratar el servicio de lobbies. Mientras el embajador Bernardo Álvarez aprendía a manejarse en Washington y creaba sus propias conexiones, la labor de interlocución con el establishment fue encargada a finales de 2003 a Pacton Boggs, la mayor firma de lobby que operaba a orillas del Potomac. Especial preocupación, en aquel momento, era la vinculación que los medios establecían entre las FARC colombianas, tanto en su vertiente guerrillera como de narcotráfico, y el gobierno de Venezuela. El memorándum preparado por ese despacho, colgado luego en internet a raíz de una filtración, consideraba que eran acusaciones perpetuadas por los medios venezolanos controlados por la oposición y apoyados por simpatizantes de la derecha política en Estados Unidos. La colaboración con Pacton Boggs fue corta en el tiempo y larga en el presupuesto. En poco más de un año tuvo unos honorarios cercanos al $1.000.000. De la compañía de lobby más establecida en Washington, la cuenta de Venezuela pasó a un lobista individual bastante orientado hacia la izquierda, el abogado puertorriqueño Segundo Mercado Llorens, quien entre 2005 y 2007 cobró $240.000 por su trabajo para la Venezuela Information Office, VIO. Esta oficina, impulsada a finales de 2003 por el embajador Álvarez como el brazo de relaciones públicas del gobierno de Chávez en la capital estadounidense, se proponía presentar al público de Estados Unidos una visión más precisa del actual proceso en Venezuela, establecer aliados estratégicos para el pueblo de Venezuela y evitar que el gobierno de Estados Unidos intervenga en el proceso democrático de Venezuela, tal como se especificaba en el registro oficial ante el Departamento de Justicia estadounidense. En esa oficina de información de Venezuela trabajaron 2 personas que luego, cuando más adelante languidecieron sus actividades, pasaron al Center for Economic and Policy Research, CEPR. Este centro, y sobre todo su codirector Mark Weisbrot, han sido firmes defensores de Chávez y su legado. Los informes de Weisbrot eran los citados por los chavistas cuando necesitaban invocar a un economista anglosajón que avalara las prácticas del gobierno venezolano. Weisbrot fue coautor del guión de South of the Border, 2009, documental de Oliver Stone rodado para mayor gloria de Chávez y los Castro. En las breves biografías que el CEPR presentaba de Deborah James y Alex Main no se decía que previamente trabajaron para la Venezuela Information Office, James fue su directora, y que, por tanto, estuvieron a sueldo de Caracas.
No era un olvido, era intencionado. Es que no sabes qué decir en esta ciudad que trabajas para Chávez es tóxico, admitió Weisbrot cuando alguien le advirtió de esa omisión. En total, contando también a las empresas de lobby contratadas por CRUSA o Citgo para influir en asuntos petroleros, durante la presidencia de Chávez Venezuela acudió a una docena de firmas para esa actividad de cabildeo en Estados Unidos, según el cómputo del periodista Castro Ocando. Entre las personas listadas en la nómina de esta campaña estuvo Eva Gollinger, estadounidense de orígenes maternos venezolanos. Piropeada por Chávez como la novia de Venezuela, Gollinger creó el Venezuela Solidarity Committee, domiciliado en su dúplex de Brooklyn. Aunque encumbrada por el chavismo, su poder de convocatoria en Nueva York fue mínimo. Toda esa actividad le permitió a Chávez abrir algunas puertas en Estados Unidos, pero al final siempre se imponía el tono anti-yanqui de la revolución. Ni siquiera la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama, a quien Chávez aconsejó votar en 2008 y 2012, supuso una normalización de las relaciones. Las decenas de millones que hasta ese momento se había gastado Venezuela en pagar a las más costosas firmas de cabildeo en Washington, y los multimillonarios acuerdos y contratos con la ayuda de poderosas familias para repartir combustible barato a comunidades pobres de Norteamérica, ya no le funcionaban políticamente a Chávez, dice Ocando en Chavistas en el Imperio. Y es que el problema en la labor de lobbying no era el vendedor sino el producto. Chávez siempre se las arreglaba para cabrear a todos en Estados Unidos. Por una cosa u otra tenía enfadados a los demócratas, a los judíos, a los republicanos, sentencia Pedro Mario Burelli. Fue un despilfarro a cuenta del cambio de humores del presidente. El extraño amor con Chevron. ¿A qué gobierno te quieres cargar? ¿Al de Chávez o al de Bush? La reunión entre el Departamento de Energía y el Departamento de Estado estaba yendo mal, con un Chávez vociferante contra George W. Bush. Día sí y día también, los altos funcionarios de la Secretaría de Estado ya no sabían cómo bajarle los humos al presidente caribeño. Así que hubo quien propuso que Estados Unidos dejara de comprar petróleo a Venezuela, según refiere privadamente uno de los presentes. Sus colegas del Departamento de Energía sabían que con los grandes conglomerados energéticos no se juega. Chevron, la segunda gran petrolera de Estados Unidos, tras ExxonMobil, y una de las supermajors del sector en el mundo, tenía claros intereses en los pozos venezolanos, y parte del crudo que llegaba de ellos a Estados Unidos, alrededor de 1 millón de barriles diarios, aumentaba la caja de la multinacional. Condoleezza Rice se incorporó al frente del Consejo de Seguridad Nacional procedente precisamente de Chevron. Hasta ese momento presidía el Comité de Política Pública de la multinacional y se sentaba en su Consejo de Administración. Cuando Rice pasó de consejera de Seguridad Nacional a secretaria del Departamento de Estado, algunos funcionarios fueron testigos de llamadas telefónicas de Chevron que presionaban sobre determinadas políticas referentes a Venezuela. De acuerdo con el citado exfuncionario, el hecho de que el entonces vicepresidente, Dick Cheney, hubiera sido previamente CEO de Halliburton, una multinacional de servicios y equipos para campos de petróleo, suponía que las dos personas más influyentes sobre Bush conocían bien los lobbies del sector. La relación con Venezuela de la multinacional con sede en San Ramón, California, venía de antiguo, pues compañías que luego darían origen a Chevron ya operaban en ese país en la década de 1920. Pero el chavismo estrechó la vinculación. Las arbitrariedades petroleras de Chávez supusieron la ruptura con otras grandes corporaciones. Cuando en 2007 el gobierno de Caracas obligó a toda empresa extranjera a abandonar la producción directa y formar sociedades mixtas con PDVSA, en las que ésta tendría mayoría, varias de las llamadas Big Oil, como Exxon y Total, se negaron a aceptar esa nacionalización y prefirieron marcharse de allí antes que entregar su propia tecnología e inversiones en marcha. Exxon y ConocoPhillips pidieron indemnizaciones millonarias. En cambio, Chevron siguió en los campos venezolanos. Los tratos previos del embajador Bernardo Álvarez en Washington y la interlocución de Ali Mosiri, presidente de la empresa para África y Latinoamérica, habían permitido un entendimiento basado en el mutuo favor. La multinacional firmó en 2007 la participación con CRUSA en las sociedades Petroindependiente y Petroboscan, que explotaban pozos del área Maracaibo Este, y en Petropiar, concentrada en la faja del Orinoco. Además, los estadounidenses tenían licencia de extracción de gas offshore, en 2 bloques de la plataforma del Tana, frente al delta del Orinoco. Siempre hubo rumores sobre la presencia de personas de la administración chavista en la nómina de Chevron, pues era raro que dirigentes con amplias credenciales izquierdistas que se pronunciaban contra las multinacionales gringas se abstuvieran en cambio de criticar a Chevron. Pero para John Batson, presidente y CEO de la compañía californiana, no había más que una relación basada en el largo tiempo de trato. Hemos estado en Venezuela por muchos años y tenemos un buen historial con el gobierno venezolano, me respondió la vez que le abordé. Atados por el petróleo, uno más que el otro. En el colapso al que se enfrentaba Venezuela acabada la era Chávez, los cargamentos de petróleo y derivados vendidos a Estados Unidos suponían unos ingresos vitales, tanto por su cuantía como por la recepción de divisas.
era casi el único volumen vendido a pleno precio. El resto, básicamente, era el petróleo dado a Cuba, el subvencionado para el consumo doméstico, el entregado a las naciones de Petrocaribe a cambio del pago parcial en especie y el cobrado por anticipado a China. Por preservar esos compromisos, además, dado el descenso global de la producción por falta de inversiones y mantenimiento en los pozos, la cuota vendida a Estados Unidos había ido bajando. En 1998, el año antes de que Chávez comenzara a gobernar, las exportaciones a la primera potencia del mundo habían llegado a un máximo de 1,37 millones de barriles diarios. En 2013 habían caído a los 700.000 barriles por día, casi un 50%, según los datos de la Administración de Información de la Energía, EA, estadounidense. Ese declive no importó al principio, pues se compensaba con el creciente aumento de los precios en el mercado, pero cuando este primero se estabilizó y luego comenzó a bajar, los ingresos se redujeron, poniendo en aprietos las cuentas públicas venezolanas. La dependencia de Estados Unidos que sufría Venezuela para seguir contando con afluencia de gas se hacía más evidente teniendo en cuenta que difícilmente el país caribeño podía encontrar otro comprador que se quedara con el abultado cargamento diario que exportaba hacia el norte. Ningún otro país tiene al mismo tiempo las grandes necesidades de energía y la capacidad de refinamiento para procesar crudos pesados que absorba el volumen de petróleo venezolano, advierten los expertos Javier Corrales y Michael Penfold en Dragon Intetropics. El único mercado que concebiblemente podría absorber la cantidad de petróleo que Venezuela vende a Estados Unidos es China, pero ese mercado es inalcanzable, por razones técnicas, económicas y políticas. Esas razones hacen referencia a la falta de refinerías apropiadas en China, al coste de traslado, lo que pone en desventaja el crudo venezolano respecto al de otros exportadores más cerca de la gran potencia asiática, y a la prudencia con la que se anda Pekín al colarse en el patio trasero de Estados Unidos. Venezuela ciertamente estaba exportando crudo al enorme país emergente asiático. En 2013 fue el 23% de la producción, frente al 30,2% destinado a Estados Unidos y el 13,1% a naciones del Caribe, pero lo hacía en el marco del llamado Fondo Chino, una sucesión de créditos otorgados por China, pagados con petróleo a futuro ante la necesidad venezolana de liquidez. A Pekín le salía a cuenta la transacción porque se cobraba los intereses y además ganaba contratos en Venezuela para sus empresas. Sin esas condiciones, a China no le habría salido rentable su relación con PDVSA. De hecho, no le interesaba el petróleo venezolano para su consumo, sino que la mayor parte lo vendía en el mercado secundario, sin necesidad de llevarlo hasta sus puertos. Mientras Venezuela seguía necesitando las compras y el consumo estadounidenses, Estados Unidos había ido disminuyendo su necesidad del petróleo de ese país. En realidad nunca había dependido estrictamente de él, pues en caso de emergencia Washington podía buscar fácilmente alternativas aumentando las cuotas importadas de otros países. Si hace 10 años podía existir la impresión en Estados Unidos de que Venezuela tenía algún tipo de poder económico en la relación entre ambos países, a tenor del nivel de sus exportaciones petroleras hacia el norte, hoy la situación se percibe de modo distinto, valora Harold Trincunas, director de Latin America Initiative de Brookings Institution. Estados Unidos encara además un estadio de independencia energética. La revolución que ha supuesto el fracking le ha llevado a erigirse en el primer productor de gas natural del mundo y a estar en condiciones de saltar del tercer puesto al primero en la producción de petróleo, sobrepasando a Arabia Saudí y Rusia. Diferentes estudios estiman que la potencia norteamericana podría alcanzar la independencia energética hacia 2035. Entre 1998 y 2013 el petróleo importado por Estados Unidos procedente de Venezuela bajó del 13,5 al 9,8% del total llegado del exterior, por detrás de las cifras correspondientes a las importaciones procedentes de Canadá, México y Arabia Saudí. Mientras para Washington retrocedía la importancia del crudo venezolano, para Venezuela aumentaba la dependencia. En ese periodo las ventas petroleras a Estados Unidos subieron del 55% al 65% de los ingresos totales de PDVSA por exportación. Dada esa dependencia, podría sorprender que en 2014 el gobierno venezolano anunciara la intención de vender Citgo, la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos. Pero es que la urgencia de evitar una bancarrota obligaba a Caracas a operaciones de capitalización, y Citgo era uno de sus principales activos. Además, aunque la vendiera, PDVSA sería requerida durante un tiempo a seguir llevando crudo a las instalaciones de Citgo, con una capacidad de refinación de 800.000 barriles diarios, pues estén adaptadas a las características del petróleo pesado de Venezuela. Si a Venezuela le convenía preservar los vínculos comerciales con Estados Unidos, ¿a qué venía el tono antiyanqui del gobierno chavista? Harold Trincunas lo interpreta como una forma de darse importancia, de verse como protagonista.
Enfrentarse retóricamente con Estados Unidos tiene sobre todo la utilidad de que eso a uno le ensalza, le eleva de tamaño ante los demás, es decir al mundo, mirad, estamos luchando contra la mayor potencia del mundo y aquí seguimos. Es algo común de los rogue states. La forma que tienen de afirmar su identidad como países importantes es esa lucha verbal, que evidentemente se queda en ese estadio retórico porque la lucha verdadera no es algo realista de plantear. El histórico resentimiento de las naciones latinoamericanas hacia el pasado imperialista del vecino grandullón y rico, especialmente invocado por la izquierda del continente, explica también esa fijación. Yankees go home, pero vamos al shopping mall. Se trataba de una esquizofrenia en la que recurrir al antiimperialismo tenía mucho de pose. Baste mencionar la pasión por Florida desarrollada por muchos altos dirigentes y militares del chavismo, con sus frecuentes viajes para realizar compras en los malls de Miami o con su adquisición de propiedades, algunas realmente exclusivas, echando mano de su abultada chequera. Es algo que no me he podido explicar, parecen vivir en una contradicción a la que estén tan acostumbrados que ya ni se cuestionan, comenta el periodista Casto Ocando, que ha investigado muchas de esas fortunas acumuladas en Estados Unidos. Durante 15 años han difundido un discurso en favor de los pobres y contra el imperio, que doblemente vulneran. Traen sus familias enteras para acá, compran bienes, hacen inversiones, tienen caballos. No estoy hablando de personas al margen de la revolución, sino de su corazón mismo. De ahí que el estribillo del Yankees Go Home sonara muchas veces a una muletilla reclamada por un guión que se repite sin gran convicción personal. En su primera visita a Washington de su carrera política, Nicolás Maduro mostró menos susceptibilidad hacia Estados Unidos de la que cabía esperar del discurso oficial. Incluso pecó de ingenuo. En otoño de 2001, cuando no era más que miembro de la Asamblea Nacional, acudió a la capital estadounidense en compañía de otros diputados. En el grupo viajaban además Calixto Ortega, Ismael García, Rodrigo Cabezas, Hidalgo Bolívar y Celia Flórez, con quien Maduro se casó en 2013 tras años de convivencia. En el Departamento de Estado les atendió Thomas Shannon, que entonces era el director de Asuntos Andinos. A la salida, uno de los de la embajada asegura que oyó el siguiente diálogo cuando preguntaron a los diputados cómo había ido el encuentro. Maduro, más bien que el carajo. Hasta café nos dieron. Cabezas, Nicolás, ¿qué bolas tienes tú? Que aquí dan café a todo el mundo. Si lo que nos acaban de decir es que nos van a dar un golpe de estado los militares renegados. Maduro, bueno, sí, pero lo que quiero decir es que no fueron agresivos. El trato deferente que se les había dado la administración estadounidense no era haberles servido café, sino avisarles de que tuvieran cuidado con el ruido de sables que se escuchaba en Venezuela. Luego la propaganda chavista acusaría a Washington de estar detrás de lo que siempre denunció como golpe. En abril de 2002, eso fue negado por la Oficina del Inspector General de Carácter Independiente del Departamento de Estado, a preguntas del Congreso. Lejos de trabajar para promover su derrocamiento, Estados Unidos alertó al presidente Chávez de intentos de golpe de Estado y le advirtió sobre amenazas creíbles de asesinato en su contra, indicó la OIG en julio de 2002. Añadió no haber encontrado nada que indicara que el Departamento de Estado o la Embajada en Caracas planeó, participó, ayudó o estimuló la acción de fuerza sobre Chávez. La filtración posterior de cables diplomáticos, publicados por WikiLeaks, puso de manifiesto que las comunicaciones internas estadounidenses se habían limitado a trasladar la información que estaba en la calle sobre el nerviosismo en la oposición y los cuarteles embajadores de ida y vuelta. Para entonces, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos ya se habían quebrado. Para cada parte hubo un específico punto de quiebre que rompió cualquier ilusión que podían haber albergado sobre una normal interacción. En marzo de 1998, siendo aún candidato a la presidencia, Hugo Chávez vio cómo la administración Clinton le denegó el visado para viajar a territorio estadounidense, por su participación en el golpe de 1992 contra el orden democrático. Al ser elegido presidente, Washington cambió su actitud y en 1999 Chávez viajó a Estados Unidos, antes y después de tomar posesión. Lo hizo, sin embargo, con la espina clavada del primer rechazo. Además ya no hubo tiempo para que el nuevo presidente y la administración demócrata trataran de explorar bases para la confianza mutua, pues inmediatamente llegaría un abrupto desaire de Chávez hacia Estados Unidos. A finales de 1999 Venezuela sufrió graves deslizamientos de tierra y diversos países, entre ellos Estados Unidos, prestaron auxilio en esa emergencia. Tras una primera recepción de ayuda estadounidense, Chávez aceptó el ofrecimiento de Washington de enviar un grupo de 400 ingenieros del ejército, que colaborarían en la reparación de infraestructuras. Pero luego, aconsejado por Fidel Castro, que le hizo sospechar que los ingenieros en realidad podían ser agentes de la CIA, Chávez hizo dar la vuelta a los dos buques de la US Navy que transportaban la ayuda, y eso enojó enormemente a Bill Clinton. Los cubanos siempre habían recelado de la relación especial que podía crearse entre Caracas y Washington, por el elevado consumo de petróleo venezolano en Estados Unidos, argumenta Pedro Mario Burelli.
así que Fidel Castro se encargó de provocar la paranoia de Chávez acerca de ocultos manejos estadounidenses para eliminarle. Castro se hizo necesario con sus informes de espionaje, suministrando a Chávez muchas mentiras sobre conspiraciones. Los barriles de crudo que entonces Venezuela comenzó a enviar a Cuba eran como pago de esa supuesta protección, que en el fondo mantenía a Chávez como rehén. Estados Unidos aplicó entonces la llamada Doctrina Maisto, bautizada así por John Maisto, que era el embajador estadounidense en Caracas en ese final de la presidencia de Bill Clinton. Formulada como Mind bate does and not bate size, llamaba a tomar al nuevo presidente por las obras que hiciera, no por la demagogia que predicara. Pero para Washington no fue fácil hacer oídos sordos a la escalada verbal en la que entró Chávez tras el 11S de 2001, estrenado ya el mandato de George W. Bush. La simpatía que el líder bolivariano mostró hacia los musulmanes que festejaron los ataques de Al-Qaeda llevó a la Casa Blanca, a su vez, a celebrar la forzada huida de Chávez de la presidencia en abril de 2002, aun cuando no la hubiera provocado. Las espadas estaban en alto, en un punto de no retorno. La administración Bush dio entonces origen a la política que Burelli formula como ignore teman completely, but investigates the story. Comportarse como si Chávez no existiera. Bush nunca pronunció su nombre en público ni respondió a sus provocaciones, pero examinando concienzudamente su relación con Irán y Hezbollah, confiando en un cambio cuando se produjera la esperada llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, Chávez reservó una traca final para Bush, expulsando de Caracas al embajador estadounidense, Patrick Doody, con una soflama en televisión en septiembre de 2008. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, aquí hay un pueblo digno, dijo, solidarizándose con Bolivia en un enfrentamiento diplomático que Evo Morales tuvo con Estados Unidos. Washington correspondió con la expulsión del embajador venezolano, Bernardo Álvarez. Chávez y Obama se conocieron en abril de 2009 en la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago. El caribeño le regaló un ejemplar de Las Venas Abiertas de América Latina, libro que cuando se publicó en 1971 devino en un clásico de la izquierda continental, pero que a esas alturas su autor, el uruguayo Eduardo Galeano, lo consideraba literatura panfletaria. Obama prefirió pensar que los problemas diplomáticos del pasado se debían al carácter neocon de la administración Bush. Los venezolanos tienen Citgo y su presupuesto de defensa es 600 veces menos que el nuestro, dijo en rueda de prensa antes de partir de la cumbre, dando a entender que no había razón para que ambos países se llevaran mal. Obama prefirió que su apuesta por recomponer las relaciones con Venezuela no se debatiera en el Senado, por lo que en julio de 2009 volvió a enviar como embajador al expulsado Doody, cuya restitución no requería ser votada. La jugada, inusual en la práctica diplomática, se completó con el regreso a Washington del embajador Álvarez. Se ponía así a cero el contador de los agravios mutuos, pero era absurdo esperar que en Estados Unidos se hiciera la vista gorda respecto a las irregularidades del gobierno chavista. Cuando en 2010 hubo que sustituir a Doody, como nuevo embajador en Caracas fue propuesto Larry Palmer. Sus declaraciones en el proceso de nombramiento en el Senado sobre las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela y las relaciones de figuras chavistas con la guerrilla colombiana llevaron a Chávez a negarle el placet. Estados Unidos correspondió retirando el visado al embajador Álvarez. La DEA no duerme. Barack Obama fue a la reelección en 2012 ignorando a Hugo Chávez. El candidato republicano, Mitt Romney, fue claro: Chávez ha ofrecido puerto seguro a señores de la droga, ha fomentado organizaciones terroristas regionales que amenazan a aliados nuestros como Colombia, ha fortalecido lazos militares con Irán y le ha ayudado a evadir sanciones, y ha permitido la presencia de Hezbollah dentro de las fronteras de su país. Obama podía firmar tranquilamente esa valoración, pero prefirió rebajar el perfil venezolano. Mi impresión es que lo que el señor Chávez ha hecho en los últimos años no ha supuesto un serio impacto sobre nuestra seguridad nacional. Diría lo contrario avanzado su segundo mandato. Con una Casa Blanca no deseosa de abrir frentes en Latinoamérica, un departamento de Estado encargado de aplicar esa política y una agencia central de inteligencia, CIA, concentrada en otras zonas, la Administración para el Control de Drogas, DEA, era la instancia gubernamental de Estados Unidos que más de cerca marcaba al régimen chavista. Dependiente del Departamento de Justicia, la DEA es un instrumento de law enforcement, actúa para hacer cumplir la ley, moviéndose por los imperativos de la legislación, no de la política o directrices variables de cada presidente. Aunque este pueda estar poco interesado en confrontar un país extranjero, la agencia antinarcóticos estadounidense no puede abandonar su misión estatutaria, cual es llevar ante el sistema de justicia civil y penal de los Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción competente, a las organizaciones y los miembros principales de organizaciones que participen en el cultivo, la fabricación o distribución de sustancias controladas que surjan en el tráfico ilícito o estén destinadas a tal tráfico en los Estados Unidos. Esta definición sitúa la actuación de la DEA ampliamente fuera de las fronteras estadounidenses, en colaboración estrecha con numerosos países, y la convierte en un auténtico gendarme del Caribe y de Centroamérica.
por donde la droga se mueve hacia Estados Unidos. Para ello cuenta con la inestimable ayuda de las interceptaciones realizadas por las antenas de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, atenta a toda la zona. En el momento de la muerte de Chávez, el Ministerio Público Federal estadounidense había avanzado en la preparación de posibles imputaciones de diversos dirigentes venezolanos, entre ellos personas que estaban o habían estado en el gobierno. Según estiman fuentes que han participado en la acumulación de información para sustanciar algunos de los cargos. Sin embargo, se desconocía cuántas se habían formalizado ya, pues podían haberse concretado en sealed indictments. Acusaciones formales selladas que se mantienen en secreto a la espera de poder proceder a la captura del acusado o bien de la oportunidad política de su anuncio si implica a altos cargos de países extranjeros. El primer indictment en anunciarse, afectando a alguien realmente clave en el aparato chavista, fue el presentado en julio de 2014 contra el general Hugo Carvajal. Fue desvelado cuando el pollo pudo ser detenido fuera de Venezuela. Pero también podía haber otras causas abiertas contra personas igualmente ya señaladas por el Tesoro, en aplicación de la Kingpin Act o ley contra los capos de la droga, como Ramón Rodríguez Chacín y Henry Rangel Silva. En las investigaciones, además, habían salido nombres de dirigentes incluso más altos, como Rafael Ramírez, Adán Chávez, Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. El indictment contra Cabello parecía haber quedado listo para abril de 2015. La DEA tiene como responsabilidad la investigación y la preparación para el enjuiciamiento de los narcotraficantes que operen a niveles interestatales e internacionales. Aporta las pruebas para inculpar a los responsables, pero luego es la Fiscalía la que debe presentar el caso ante los tribunales. Además, si se requiere la entrada en Estados Unidos de testigos protegidos para reforzar las acusaciones o la extradición de personas para ser juzgadas, entonces entra en juego el Departamento de Estado, en el supuesto de estar implicados altos políticos, la Casa Blanca. ¿Por qué? Si tantas pruebas apuntaban a que el chavismo convirtió Venezuela en un narcoestado. Washington no había actuado con presteza para castigar a esos capos institucionales responsables de impulsar un comercio que colocaba toneladas de narcóticos en Estados Unidos. Primero pudo haber falta de testimonios, pero la desaparición de Chávez y la inestabilidad de Maduro los impulsó. Así que la demora podría atribuirse a un deseo de la Casa Blanca de no entorpecer las conversaciones abiertas secretamente con Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Esta disociación entre intereses policiales e intereses políticos daba lugar en ocasiones a tensiones entre las distintas instancias, con frecuentes fricciones entre la DEA y el Departamento de Estado. En varios casos, como en el de las entradas en Estados Unidos de Eladio Aponte, Rafael Isea y Leansi Salazar, que fueron introducidos en el país por su valor como testigos. La tramitación de sus visados fue más rocambolesca de lo que cabría imaginar de una potencia cuya maquinaria en materia de seguridad aparece también engrasada en las películas. La poca disposición del Departamento de Estado a concederles el visado fue vencida por presiones ejercidas desde el Congreso, suscitadas indirectamente por la DEA sobre algunos senadores o representantes. La amenaza de miembros del Congreso de denunciar la parsimonia de la administración en la persecución del narco, o de solicitar comparecencias en comisiones que amplificarían las voces más activas del caucus hispánico, surtió efecto. En ocasiones el bypass ingeniado por la DEA es apoyado también por la CIA, pues de la información del debriefing de los testigos protegidos también se beneficia directamente la inteligencia. Pero que esas agencias aúnen fuerzas no siempre es garantía de éxito. También puede ocurrir que el Buró Federal de Investigación, FBI, se meta de por medio. Un acuerdo a distintas bandas, que no siempre se alcanza, tarda en ocasiones en concertarse. Acabar como Noriega de Panamá. Desde la desaparición de Hugo Chávez de la escena pública aumentaron los contactos con Estados Unidos de posibles desertores de la alta jerarquía chavista o de máximos dirigentes oficialistas, tanto civiles como militares, que buscaban algún tipo de acomodo con Washington. Tener sobre la cabeza la espada de Damocles de un indictment de Estados Unidos resultaba inquietante. Limitaba enormemente los movimientos en el exterior, por el riesgo a ser detenido por la Interpol o la longa manus de las agencias estadounidenses, y cortaba la retirada en caso de caída en desgracia interna o cambio de régimen, pues pocos países iban a estar dispuestos a ofrecer refugio. Así que, como atestigua confidencialmente un intermediario ocupado en varios de esos procesos, la lista de chavistas negociando franquear la puerta del imperio que tanto criticaron comenzó a ser larga. Diosdado Cabello, visto como número 2 del régimen, fue uno de los primeros que se movilizó, no para dejar Venezuela o para asociarse con Washington, sino para requerir una no beligerancia de Estados Unidos hacia su persona. A comienzos de diciembre de 2012, con Chávez a punto de someterse a la operación de la que ya no se recuperaría, Cabello utilizó la vía diplomática, de forma discreta, para solicitar a Jim Durán,
jefe de misión de la embajada estadounidense en Caracas, que transmitiera a sus superiores que, en caso de erigirse en líder, distanciaría su país de Cuba. El presidente de la Asamblea Nacional tenía probablemente evidencias de que la justicia estadounidense estaba pisándole los talones por su responsabilidad en el narcoestado, así que buscaba que Washington hiciera la vista gorda sobre ese historial para no lastrar su liderazgo en caso de un pulso con Nicolás Maduro. El fin de semana previo al anuncio de la muerte de Chávez, en marzo de 2013, Cabello estableció contacto, por personas interpuestas, con el entorno de las agencias gubernamentales estadounidenses, según desvela uno de los interlocutores. Se presentaba como alguien dispuesto a romper con los Castro y a cortar los vínculos con Hezbolá. Las conversaciones no fueron lejos, al parecer la CIA se negó a cualquier reunión, como la que Cabello incluso llegó a ofrecer aprovechando su viaje a Roma para la ascensión del Papa Francisco a la sede de Pedro. También Maduro era consciente de la hipoteca que suponía la actividad de narcotráfico desarrollada por el chavismo. Para evitar represalias de Estados Unidos en el momento vulnerable de su ascenso al poder, Maduro aceleró el intento de restaurar una relación diplomática plena con Washington. La idea era que un clima de normalidad, aunque nunca fuera de amistad estrecha, dificultaría a la Casa Blanca actuar contra integrantes del nuevo gobierno chavista. Michael Brown, antiguo jefe de operaciones de la DEA, está convencido de que la imagen del dictador panameño Manuel Antonio Noriega siendo transportado el 4 de enero de 1990 a Miami, tras su detención por tropas estadounidenses que habían invadido Panamá para terminar con el tráfico de drogas promovido por ese país, pasaba con frecuencia por la mente de los mandatarios chavistas. Una fotografía como la del general Noriega siendo llevado a Estados Unidos es lo último que querían Chávez y sus sucesores, asegura. Una réplica de lo de Panamá no era imaginable en Venezuela, pero había que tomar precauciones. Antes de la muerte del comandante, a una llamada telefónica hecha a Maduro por Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, le siguió una reunión confidencial en la Casa Blanca entre el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton, y Ricardo Zúñiga, jefe del área de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional. A Washington le interesaba el intercambio de embajadores, los puestos estaban vacantes desde 2010, pues deseaba tener en la capital de Venezuela unos completos resortes diplomáticos ante la etapa de incertidumbre que se abría en ese país. Pero Zúñiga planteó que antes de llegar a ese estadio, Estados Unidos requería una visita del director regional de la DEA a Caracas para retomar primero la colaboración en la lucha antinarcóticos. Lo solicitaba como visita de bajo perfil, pero estaba claro que le preocupaba a Estados Unidos. El tanteo se detuvo con el fallecimiento de Chávez. Horas antes de anunciar su muerte, encarando ya las elecciones que iban a celebrarse en un mes, Maduro retomó la retórica electoral antiimperialista de su antecesor y acusó públicamente a los enemigos históricos de la patria, léase Estados Unidos, de haber inoculado el cáncer al líder bolivariano. Acto seguido anunció la expulsión del país de 2 agregados militares de la embajada estadounidense, a los que acusó de espionaje. Washington correspondió pocos días después con recíproca medida. Esa actitud de firmeza la mantuvo la administración Obama en las jornadas inmediatamente posteriores a las elecciones del 14 de abril de 2013, cuyos resultados oficiales no fueron aceptados por la oposición. Obviamente hay irregularidades gigantescas, vamos a tener dudas importantes sobre la viabilidad de ese gobierno, debería haber un recuento, dijo 3 días después el secretario de Estado, John Kerry, en una comparecencia ante la Cámara de Representantes. Pero el nuevo presidente tomó posesión sin que se completara un recuento. Una vez instalado en Miraflores, pero necesitado de un reconocimiento internacional, Maduro volvió a propiciar el acercamiento a Estados Unidos. En junio de 2013 John Kerry y Elías Cagua, titular de Exteriores venezolano, se dieron la mano en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de Antigua, Guatemala. Podremos nombrar embajadores este mismo año, anunció Cagua. Pero al mes llegó otra crisis diplomática, a raíz del ofrecimiento de Venezuela para acoger a Edward Snowden. El analista de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense que divulgó comprometida información sobre los enormes volúmenes de datos de comunicaciones electrónicas entre ciudadanos que esa agencia almacenaba. En julio de 2013 Kerry advirtió claramente que Estados Unidos recibiría como muestra de hostilidad que Snowden se trasladara de Moscú, donde se encontraba Guaidó, a Venezuela. Sorprendía que cuando ningún país en el mundo abría sus puertas a Snowden, no lo hacía Cuba, ni siquiera Ecuador, en cuyo consulado londinense estaba refugiado Julian Assange, fundador de Wikileaks. También enemigo público de Washington lo hiciera una Venezuela con ya bastantes problemas. Snowden se quedó donde estaba, pero en un comunicado Caracas dio por terminados los procesos de acercamiento con Washington. Maduro volvió a la cuestión de intercambio de embajadores curiosamente en medio de los disturbios que comenzaron a extenderse por el país en febrero de 2014. Sin embargo, tan pronto decía querer tender puentes como los destruía acusando a Estados Unidos de preparar un golpe de Estado. El canciller Cagua llamó asesino del pueblo venezolano al mismo Kerry a quien hacía casi un año daba la mano.
Acostumbrados a insultar de ese modo a los líderes de la oposición, los dirigentes chavistas parecían no darse cuenta de la barbaridad. Ustedes son descaradamente mentirosos, respondió el Departamento de Estado. A raíz de las protestas callejeras de 2014, en las que hubo 43 muertos, casi 900 heridos y más de 2.500 detenidos, el Congreso estadounidense promovió una iniciativa para negar visados de entrada a Estados Unidos y congelar activos en ese país a los responsables de violar derechos humanos en Venezuela. Luego se amplió a los autores de corrupción pública. La administración Obama se resistió a aplicar ese régimen de sanciones, pero una vez anunciado el 17 de diciembre de ese año el acuerdo de intenciones con La Habana para restablecer relaciones diplomáticas, la Casa Blanca se sintió libre para actuar. Al día siguiente el presidente estadounidense firmó la ley. En marzo de 2015 Obama promulgó una orden ejecutiva que definía la situación en Venezuela como inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. La orden aplicaba las sanciones a 7 funcionarios. Obama pensó que el deshielo con Cuba rompería el maleficio que siempre ha acompañado a Estados Unidos en su relación con Latinoamérica. Normalizada su relación con la isla, también las demás naciones debían aceptarle como un socio normal en los asuntos del continente. Pero el Coloso del Norte, por su hegemonía, siempre será un punto y aparte. Además, Cuba seguía alimentando en la región el resentimiento hacia el tío Sam, ahora a través de Venezuela. Se vio en la Cumbre de las Américas de abril de 2015 celebrada en Panamá. Obama sin duda fue abrazado por su aproximación a Cuba, pero también recibió críticas por su tensión con Caracas. En las conversaciones secretas con Cuba, el Vaticano había prestado buenos servicios. Así que Estados Unidos también quiso que la Santa Sede mediara en fomentar el diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela. El Departamento de Estado, como confiesan medios diplomáticos españoles, pidió a España que hiciera sigilosas gestiones en Roma. España hizo de correo aunque estaba escaldada en su relación con el chavismo.